Esto se bloqueó. ¿Qué le pasó a esto? Se bloqueó esto. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, ¿me escuchan? Por favor, ¿me escuchan? Profe, sí, lo estamos escuchando. Ok, esperen que es que esta cosa está como poniendo problema el tablerito. Bueno, no quiere abrir, hablamos, compartamos pantalla. Ya se volvió a bloquear, algo pasa.
Listo. Me confirman si están viendo la pantalla. Profe, yo te quería Profe, decir algo. dígame. Dígame. Profe, esto ¿Ya están es viendo que... la pantalla? Sí, profe, ya las estamos viendo. Te quería comentar una cosita. Ok. Es que, mira, nosotros tenemos una práctica de laboratorio en la segunda semana de noviembre con el profesor de tegumentario. Entonces, queríamos saber para ver qué posibilidad hay o si lo puedes considerar o algo así, para que también tengamos una práctica de laboratorio contigo, porque tenemos muchos compañeros que no viven, o sea, que en este momento no están en Medellín. Entonces ellos pues quieren venir a las prácticas, pero por una sola práctica le queda pues muy pesado. No, vea, Entonces, sí, yo ya hablé con la coordinadora de eso al inicio y este semestre no vamos a hacer prácticas de histología. ok, profe, gracias. No vamos a hacer capullos hay muchas razones. Y es más, en este momento hay un conflicto inclusive interno en la universidad por disponibilidad de horarios para las prácticas. Antes están pidiendo que revisemos los que han programado, que reprogramen, no, que revisen la programación, porque están copados. Pero en el caso mío, pues de una vez si no vamos a hacer prácticas, ya se las hubiera programado, muchachos, con mucha antelación. De hecho, ya las hubiéramos hecho. Listo. Buenos días, profe. Gina Marcela Sánchez. ¿Quién habla? Gina Marcela. ¿Quién? Gina Ok, Sánchez. ya quedan todos listos. Listo, Llena, tranquila. Gracias. Bueno, vamos a terminar pues con el tema que nos ocupa hoy. ¿Están viendo pantalla? Me dijeron que sí, ¿cierto? A ver, miremos, esta era la que teníamos inicialmente. Bueno. Entonces, a ver, miremos una gráfica aquí. Miremos esta gráfica. Es que está, aquí yo abrí es que digestivo, por equivocación. Entonces, miremos esta gráfica. Bueno. A ver, les pregunto, esta gráfica yo se las mostré en la clase pasada, ¿sí o no? Y habíamos empezado a hablar algo de las meninges, pero me confirma si fue con ustedes o con el 2703. Sí, profe, mencionamos las 3 capas. Ok, entonces vamos a empezar desde ahí. Entonces recuerden que el sistema nervioso central está rodeado de 3 membranas que se llaman las meninges. Estas membranas son la rojita, a ver, pongámosle a esto, la rojita que se llama la dura madre, luego viene el aracnoides y luego la dura madre. Entonces, pintémoslas aquí en el tablero y hablamos de ellas un momentico. Entonces, este sería el sistema nervioso central, el encéfalo, y esta sería la médula espinal. Entonces tenemos encéfalo y médula espinal. La primera membrana es la aracnoides. Esperen, yo miro a ver si aquí hay otra. Bueno, ya. Entonces aquí está la aracnoides. Vamos a pintarla de rojito. Que está rodeando todas las estructuras que componen el sistema nervioso. Está adosada a ellos, pegada. Entonces es la capa interna. Y esta aracnoides es de tejido conectivo, tiene algunos fibroblastos y básicamente eso es lo que la compone. Es una capa vascularizada y listo. Luego viene una segunda capa que la pinto de verdecita.
voy a dejar un espacio entre las dos. Entonces, ese espacio lo voy a dejar así. Entonces, la capa aracnoides. La aracnoides es una capa que tiene, digamos, realmente dos componentes, un componente trabecular y un componente un poco más laxo, también es de tejido conectivo. Entonces esta es, pongámosle aquí, vía madre, y esta se llama aracnoides. Y luego viene una tercera capa que pintémosla, puede ser de azul. Entonces la pintamos así. Las capas, esta última, la duramadre y la aracnoides, son realmente dos capas que están muy unidas, que eventualmente se separan y se llenan de algún líquido y se derrama, se llama derrame subdural. Entonces, este espacio se va a llamar espacio subaracnoideo y contiene líquido cefalorraquídeo. Este espacio se llama espacio subdural. Y en la médula espinal, que es toda esta parte, está en el canal de las vértebras. Si dibujamos una vértebra aquí más o menos, tendríamos que una vértebra tiene más o menos esta forma. Entonces, esto se llama el canal vertebral. Esta médula espinal iría por entre medio del canal. Entonces, entre el hueso y la dura madre, que sería esta, entonces aquí pintemos el espacio aquí. Entonces pintemos aquí entonces esto sería hueso, esta parte. Entonces aquí hay un espacio que se llama espacio epidural, que es donde se coloca la famosa inyección raquídea, la anestesia, la famosa epidural. Entonces esos espacios es bueno que desde ya los vayan, ¿cómo se llama?, identificando. Y otra cosita que se me olvidaba es que en el encéfalo, la duramadre está compuesta por dos capas. Una capa más interna, que sería la duramadre meningea, y esta más externa, que se llama la duramadre perióstrica. En el encéfalo no hay espacio epidural y en la médula no hay dos capas de la duramadre, sino una sola, que se llama duramadre. Entonces esos son los datos que les quería mostrar. Entonces sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con relación a las meninges? En general, la duramadre ya hay. Profe, ¿cómo se llama la segunda capa? A ver, de la duramadre. Esta interna se llama duramadre meningea y la externa duramadre perióstrica. Normalmente la duramadre es la capa más externa, pues, de las meninges, y está compuesta también por tejido conectivo denso. La duramadre perióstrica está formada, digamos, está formada por células, por ejemplo, ahí hay células osteoprogenitoras, hay fibroblastos, hay fibras obviamente de colágeno al haber fibroblastos, hay fibras de colágeno, y forma, digamos, la superficie interna del cráneo, ¿ya?
La capa interna, que es la duramadre meningea, digamos que está compuesta por fibroblastos también. Si ustedes leen el libro van a encontrar pues que tiene una tinción más oscura. También encontramos ahí fibras de colágeno y digamos que tiene vasos sanguíneos. Eso es digamos, lo de la duramadre. En algunos libros les dicen o les complican más la cosa y le dicen que esta capa interna de la duramadre tiene internamente, pues en la parte más interna, una capa de células que se llama capa de células limitantes, formada por fibroblastos. Y dicen que esta capa interna limitante carece de fibras de colágeno y en su lugar hay material que se cree que son proteoglicanos. En la duramadre espinal, o sea, en esta, que es la duramadre que no se adhiere a la pared del hueso, digamos, es continua y no se le ven las dos capas. Listo, eso es importante. Con relación a esta capa, a la verdecita, que es la capa aracnoides, empecemos por decir que el aracnoides es una capa avascular. Es una capa avascular, no tiene, o sea, irrigación propia. Consta también de fibroblastos, obviamente de fibras de colágeno y también se observan algunas fibras elásticas. Forma con la pía madre el espacio subaracnoideo, donde ya dijimos circula el líquido cefalorraquídeo. Tiene digamos, un contenido trabecular de células que se llaman células trabeculares y digamos que esas células trabeculares tienen prolongaciones que se unen a través de esmosomas entre ellas y uniones gap. ¿Qué más les digo de eso? Entre la duramadre y la aracnoides existe el espacio que ya les dijimos, el espacio subdural. Ese espacio subdural es un espacio que yo les dije ahora que se considera virtual. Normalmente las capas están muy pegadas, pero cuando hay un trauma, una lesión, una hemorragia, se pueden separar y llenarse de líquido, entonces se llama derrame subdural. Normalmente los vasos sanguíneos se proyectan desde la duramadre hacia el interior, pero digamos no comparten riego sanguíneo con la aracnoides, sino con la pía madre. ¿Qué más les digo? Ya la aracnoides forma unas estructuras que se llaman plexos coroideos, que están formados por células ependimarias y son los que producen los plexos coroideos, producen el líquido cefalorraquídeo y también en la aracnoides se ven sobre el dominio apical de las células unas pequeñas vellosidades que se llaman vellosidades aracnoideas, que digamos son los encargados de darle movimiento al líquido cefalorraquídeo, darle transporte desde el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso. Entonces es, digamos, la configuración de las meninges. Cuando las meninges se inflaman, decimos que hay una meningitis. Y antes de hablar de eso, se me olvidaba la pía madre. La pía madre es la capa entonces más interna, más vascularizada, está directamente en contacto con la médula espinal y con el encéfalo, está adosado a ellas, y también es una capa que tiene fibroblastos
vasos sanguíneos, tiene fibras de colágeno, obviamente, pues por tener fibroblastos y fibras elásticas. Digamos que eso es lo más importante de esto. Les decía que la inflamación de la pia madre, el aracnoide, la dura madre, se llama meningitis. Las meningitis pueden ser causadas por bacterias, por parásitos, por hongos, por virus y obviamente por traumas. En nuestro medio hay meningitis virales, por ejemplo, por el virus de la influenza. Cada 2 años en ondas epidémicas. Son virus que atacan las meninges, virus de la gripa, que son enfermedades autolimitadas. Los niños tienen fiebre, tienen algo de rigidez, pero es una enfermedad que se autocontrola. Muchas veces no hay que dar ni siquiera medicamento. Las enfermedades por parásitos, por hongos, sí hay que tratarlas. Y por bacterias, que es la más común, hay 2 muy importantes. Hay 3 grupos grandes, digámoslo para que quede más claro. Hay un grupo que es producida, o una meningitis, que es producida por el famoso meningococo. El meningococo, ustedes por bacteriología, por microbiología, ya saben que hay diplococos, cocos, bacilos gram positivos, gram negativos, cocos gram positivos, gram negativos. El meningococo es un diplococo gram negativo. Entonces, este diplococo gram negativo es primito hermano de la Neisseria gonorrheae. Es primo de ella. Entonces, ese meningococo es el responsable de la meningitis, que se llama meningitis por meningococo, que ustedes saben que existe una vacuna para ello. Y en este momento se considera enfermedad erradicada en Colombia. Ese meningococo violento porque puede producir un daño severo en el sistema nervioso central. Y la persona nace crecer con un daño cerebral bravo. Mi hermano mayor tuvo una niña y ellos vivían en una finca por allá en el Cesar. Obviamente, pues en los tiempos de la prehistoria, porque eso él ya tiene 80 años. Y él tuvo una niña, Patricia, que murió hace 50 años y toda la vida tuvo retraso mental. Chiquita tuvo una meningitis por meningococo. En esa época no había vacuna. Uno en el campo pues no la habían vacunado. Y se demoraron en sacarla y darle tratamiento y tuvo retraso mental toda la vida. Entonces es severa. Ya se erradicó. Hay otra que también hay vacuna que se llama el neumococo. El neumococo es producido también por un diplococo, pero gram positivo. Entonces, ese neumococo también hay vacuna para él, esa no está erradicada, y el neumococo también produce un daño bastante considerable en el sistema nervioso central. El resto de bacterias, otras, la mayoría por enterobacterias, Entes Klebsiella, Neumonio, Sana, Enterobacter, Campylobacter, coli, hay también algunos cocos. Entonces, son otras bacterias. Esas pues todas requieren y ceden al trimetoprim-sulfa y se tratan. Los parásitos más comunes en las meningitis son, por ejemplo, ustedes han oído aumentar alguna, por ejemplo, el parásito que produce malaria cerebral, el Plasmodium falciparum, es un parásito que puede producir leishmaniasis. Inclusive se han aislado entamoebas. Aquí en Medellín hay un estudio, yo creo que es el único en el mundo, de una entamoeba, cantamoeba, que es una amiba de vida de aguas negras, produciendo una meningitis.
Entonces son parásitos que se pueden tratar. El toxoplasma también puede producir meningitis. Hongos como el Histoplasma capsulatum. Esos hongos y estos parásitos se tratan. Y virus como el virus de la hepatitis B, el virus de la fiebre amarilla, el virus del HTLV, el virus de la laparesia espástica tropical. Hay muchos virus que producen meningitis. Cuando hay una meningitis, hay un examen que se hace. Entonces, estas son las vértebras. Esta es la columna vertebral, la espina dorsal. Entonces, nosotros tenemos 8 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y un coxígeo. Entonces, en la vértebra, por allá entre la vértebra L3 y L5, se puede introducir una aguja que, digamos, llega hasta este espacio. Llega hasta acá. Una aguja número 14 y obviamente debe ser con un lado extremo, porque uno de los riesgos de hacer una punción lumbar es que precisamente si usted no hace una buena asepsia, puede arrastrar bacterias de afuera hacia adentro y no la tenía y producir una meningitis. Entonces luego se sacan 3 tubitos, en 3 tubitos se coloca la muestra. 3 tubitos obviamente estériles, ¿cierto? Y en cada tubito se posa diacentímetros, se echa diacentímetros. Esos 3 tubos se enumeran y van al laboratorio. Y en el laboratorio le hacen un examen químico, un examen físico y un examen microbiológico. En el examen químico le determinan el nivel de glucosa y el nivel de proteínas. Cuando es, por ejemplo, bacterial, por bacteria, las bacterias consumen la glucosa muy rápido, entonces la glucosa en el líquido va a estar baja. Y si las proteínas van a estar elevadas. En cambio, cuando es viral, no. En el físico miran el aspecto. Cuando es viral, el líquido es, por ejemplo, transparente. Pero cuando es bacteriana o por parásitos, el líquido es turbio. Entonces son parámetros que ayudan a mirar. Y ya el microscópico se centrifuga el tubo y del sedimento se hace una placa. Y se colorea con Gram para mirar si hay presencia de bacterias. Entonces ese examen es urgente y le indica al médico si la meningitis es bacteriana por parásito, por hongo, por virus o por trauma. Entonces son exámenes que a ustedes les va a tocar eventualmente hacer a un infante o a una persona, pues a un niño de 10 años, de 12 o un adulto también, porque a los adultos también les da meningitis, que es más rara, pero les da también. Entonces eso se llama una punción lumbar. Eso es pues como lo relacionado con las meningitis. Normalmente meningitis, digamos, no son pues frecuentes como las gripas, pero se dan y aparecen pues en los hospitales en el año, tienen sus pacientes con meningitis. Puede ser grave y digamos que dentro de los síntomas está rigidez de la nuca, fiebre, náuseas, y si no se trata, pues va a traer severas complicaciones, como les dije, trastornos del aprendizaje, trastornos en la conducción o lesión encefálica, pérdida auditiva, etc. El meningioma es un tumor de crecimiento lento que generalmente es benigno. También se ve, es un tumor benigno de las meninges.
de crecimiento lento. Entonces, eso es lo que les quería decir del líquido cefalorraquídeo. Bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que, digamos, la cantidad es más o menos 120 o 150, más o menos 30. O sea, entre 120 y 180 mililitros. Obviamente un niño chiquito tiene menos. Se recambia cada 20 minutos. Producimos en el día por ahí 600 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Es un líquido transparente, acelular, estéril, se define como agua de roca. Pero cuando hay una meningitis, este líquido se enturbia. Digamos que el líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos coroideos es un líquido con baja cantidad de proteínas y tiene iones, como por ejemplo es rico en iones de sodio, potasio y cloro. Tiene una densidad baja y el 90%, pues 99% es agua. Es importante porque esos metabolitos contenidos en el líquido cefalorraquídeo ayudan en la nutrición de las células y a la vez los residuos metabólicos de las células del sistema nervioso central drenan también en el líquido cefalorraquídeo y se eliminan. Entonces también sirve como amortiguador contra golpes. Se cree que cuando el individuo está dormido, el flujo de líquido cefalorraquídeo, digamos que aumenta durante el sueño. Hablan también de que los astrocitos protoplasmáticos también disminuyen de tamaño. En fin, sobre el líquido cefalorraquídeo hay una gran cantidad de literatura que cada vez comprueba más la importancia del líquido cefalorraquídeo. Entonces, dejamos lo de las meninges. Decíamos que el líquido cefalorraquídeo está contenido en las cavidades huecas del cerebro, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el canal central de la médula espinal, que se llama ependimo. Aquí observamos algunas estructuras del sistema nervioso central: el cerebelo, el cerebro, el puente de Barolio o protuberancia, la médula oblonga o bulbo raquídeo y el mesencéfalo o cerebro medio. Aquí observamos en el diencéfalo el epitálamo, donde está la glándula pineal que produce melatonina. El tálamo están dos bolas grandes que están al lado y lado en cada hemisferio, que tienen que ver como una estación de paso de todas las aferencias o sensaciones de tipo sensitivo que van hacia la corteza cerebral, salvo las olfatorias. Todas pasan por el tálamo. Y el hipotálamo, que es una glándula que rige prácticamente todo el organismo. Aquí se observa el cerebro con sus circunvoluciones. Enseguida hablamos algo de él. Aquí se observa el... Dígame. ¿La hipófisis está en el hipotálamo o dónde está la hipófisis? Véala, aquí está, que está aquí, debajo del hipotálamo, esta bolsita. No aparece. Ok. ¿La está viendo? ¿La alcanza a ver? Vea, sí. Yo se las muestro aquí, en este otro. Mírela aquí. Esta es la hipófisis y aquí está el hipotálamo y aquí el epitálamo. Entonces, epitálamo, tálamo, epitálamo, tálamo, hipotálamo, y aquí está la hipófisis, que está sobre la base de la sella turca del hueso esfenoides, recubiertas por pilla madre. Entonces, esta es la hipófisis, que ustedes saben es una glándula formada por dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Realmente y técnicamente hablando serían dos glándulas primitivas que se fusionaron, porque la hipófisis anterior es derivada del ectodermo neural y la hipófisis posterior del ectodermo faríngeo. Perdón, al contrario, la adenohipófisis del ectodermo faríngeo y la neurohipófisis del ectodermo neural.
la cuarta bolsa de Racket, entonces tienen origen embriológico diferente. Este es el cerebelo con el hemisferio anterior y posterior y la vermis. Ahora hablamos un poquito de cada uno. Bueno, y voy a mirar por aquí. Esto es un diagrama de la corteza cerebral, donde tenemos la sustancia gris formada por neuronas amielínicas rodeando la sustancia blanca, que es esta amarilla. Y dentro de la sustancia amarilla vamos a encontrar estas estructuras que se llaman los núcleos basales, que tenemos el núcleo caudado, tenemos el putamen, tenemos el globo pálido. Esos tres núcleos, el putamen, el globo pálido, el caudado, el putamen y el globo pálido, forman el cuerpo estriado del cerebro y son los famosos núcleos que tienen que ver con el inicio y fin de los movimientos, llenos de neuronas dopaminérgicas que cuando se dañan producen Parkinson. Entonces, esto es, digamos, una estructura de... Y ahora vamos a mirar cuáles son las capas de la corteza cerebral. Aquí, para mirar una cosa, todas estas estructuras que están en verde son alrededor de 11 o 12 estructuras que aquí están. Miren, esta se llama el fornis, está la estría medular, la estría terminal, el núcleo anterior del tálamo, el cuerpo calloso, la amígdala, el bulbo olfatorio. En fin, todas estas estructuras hacen parte, que están situadas como en forma circular, hacen parte de un sistema que se llama el cerebro emocional o sistema límbico, que se cree que es allí donde radican todos los procesos cognitivos que tienen que ver, digamos, con la envidia, la rabia, la ira, el deseo, el amor, el rencor, y que cuando la persona falla en alguna de esas estructuras puede conducir a la locura. Esas son pues teorías. La amígdala, por ejemplo, tiene una particularidad. En los felinos, cuando se les daña la amígdala, cambian el comportamiento. Digamos, los bravos se vuelven mansos, los mansos se vuelven bravos. En el hombre, un daño en la amígdala va a implicar que el paciente pierda la capacidad de expresar miedo. Entonces son estructuras todas muy estudiadas que forman el sistema límbico o cerebro emocional. Vamos a mirar aquí. Entonces, devolviéndonos en la diapositiva del sistema nervioso central, encontramos que el sistema se divide en encéfalo y médula espinal. Aquí está pues un recorderis de la dura madre, es una capa externa formada por tejido conectivo denso y colágeno, la aracnoide, la pia madre, ya hablamos de ellas. Aquí están las tres capas también. Si ustedes miran, aquí está la dura madre, luego más interna está verdecita la aracnoides y la pia madre pegada a la corteza. Aquí se ve otro esquema de la dura madre, la aracnoides y la dura madre. Y aquí obviamente se ve cuero cabelludo y se ve hueso. Entonces aquí está la dura madre perióstrica y la dura madre meningea. Esto es en un corte, se ve la dura madre en un corte de médula espinal, se ve la dura madre, la aracnoides y la pia madre, se ven las tres capas. Vamos a hablar un poquito del cerebro. El cerebro, entonces, es una estructura. Yo miro una cosita aquí. A ver. Bueno, yo veo si está. Listo, perfecto. Entonces, el cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso central. Corresponde al 2% del peso corporal. El cerebro se gasta el 20% del oxígeno y de la glucosa del cuerpo. Es donde residen ustedes saben, los procesos cognitivos más complejos de las personas. Todo lo que es el
el proceso de la mente, la creación, el raciocinio, la definición, los procesos cognitivos más complejos. El cerebro está formado por sustancia blanca y sustancia gris. Y recuerden además que el cerebro está formado por una sustancia, por unas circunvoluciones. Vamos a mirar acá. Por unas circunvoluciones que tienen entre ellas unos surcos y unas fisuras. Los surcos son invaginaciones cortas y las fisuras invaginaciones largas. La fisura más profunda es la fisura que divide el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. El cerebro entonces es un órgano donde radica la inteligencia, y yo les hago una pregunta para que ustedes vayan cuestionándose y pensando sobre eso, no para discutirlo completamente. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿La inteligencia se hereda? ¿La inteligencia se hace, se forma? Uno nace medio bruto, medio inteligente, aunque eso de bruto pues lo digo yo por ponerle como humor a la cosa, porque no hay nadie obviamente bruto, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿La inteligencia se hereda? Entonces, si yo soy muy inteligente, mi hijo va a ser inteligente. Si soy muy bruto, mi hijo va a ser bruto. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ah, ¿quién habla? Ninguno habla. La corteza cerebral la han dividido en zonas, en áreas. Entonces, la corteza cerebral la han dividido en áreas que están numeradas y las dividen en áreas motoras, áreas sensitivas y áreas mixtas. Entonces, por ejemplo, está esta área 1, que es el área somatosensitiva primaria. Está, por ejemplo, miren esta área, el área, ¿dónde está? El área 39, 40, 41, que se llama el área de Wernicke. Es un área que tiene que ver con la interpretación de las palabras, del tono. Uno muchas veces pelea por una persona por la forma, las parejas pelean mucho por cuando quieren pelear, por cualquier boba pelean. Entonces ya le dice, pero ¿por qué me contestaste así? Y el otro le dice, pero yo no te contesté mal. Y la otra sí, me tiraste, me dijiste con un tonito que no me gustó. Y en fin, ahí pelean. Esa es la interpretación. O por ejemplo, esta área de Broca, el área 44-45, que es el área especial del lenguaje, que se cree que está muy desarrollada en las personas que tienen buena capacidad oratoria, en los políticos. Entonces, cada área, esta es por ejemplo el área 17, el área visual primaria, y esta la 18-19, el área de asociación primaria. Si yo me pego un golpe y daño el área 17, puedo quedar ciego. Pero si a mí me da un derrame cerebral y me daña el área de asociación, yo veo, pero no reconozco las cosas. Entonces son cosas distintas. El área de asociación primaria y el área de asociación visual y el área de visual primaria. Y así hay distintas áreas y cada una con una función específica que no es de este tema, pero para que ustedes sepan que la corteza cerebral la dividen en compartimentos, y esos compartimentos, digamos, tienen que ver con distintas funciones. El cerebro lo dividimos en lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y un lóbulo interno que es la ínsula. Entonces hay 5 lóbulos. El lóbulo, y esos lóbulos están separados por surcos y por fisuras. Entonces aquí tenemos la fisura parieto occipital que separa el occipital del parietal. Aquí la fisura temporoparietal que separa el frontal del parietal. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el frontal, el parietal, el occipital y el temporal y la ínsula adentro. Estas circunvoluciones se forman porque, digamos, la corteza, que la parte interna, entonces se acurruca. Aquí está el cerebelo y digamos que esto está todo recubierto por pia madre y por dura madre. Aquí se observa, muy importante mirar esto que se ve aquí.
En el cerebro tenemos 3 tipos de agrupaciones para las fibras que forman los haces nerviosos, pues que forman el sistema nervioso dentro del cerebro. Entonces tenemos unos que se llaman tractos de asociación, tractos comisurales y tractos de proyección. Los tractos de asociación pasan información, son fibras nerviosas que pasan información de un hemisferio a otro. Los tractos de proyección pasan información de la parte externa de la corteza a la parte interna. Y los tractos comisurales unen, digamos, los 2 hemisferios. Entonces, tenemos la comisura gris, la comisura anterior, el cuerpo calloso, que son estructuras finas que unen los 2 hemisferios. Normalmente, pues, esta corteza tiene un complejo y una intrincada organización de haces de fibras nerviosas que posibilitan procesos sinápticos complejos, aún desconocidos, que forman la memoria, el raciocinio, la inteligencia, la creación. Entonces, digamos que eso es parte de la estructura cerebral. Aquí vemos las cavidades huecas del cerebro, que son el hemisferio lateral, el ventrículo lateral izquierdo y derecho, el tercer ventrículo. Aquí observamos los núcleos basales y ya miramos esta parte. Miremos acá. Profe, ¿Qué hay? pero entonces al final la herencia sí se, veis que la herencia, la inteligencia sí se hereda o no. ¿Ustedes qué piensan? Es que yo no lo estoy, yo no, No, no profe, es lo que yo diga, es lo que ustedes piensen. Vayan, porque no consulten. No, sabemos. no, capullo. Es para que, son temas importantes para que ustedes consulten. Por ejemplo, una pregunta abierta. ¿Los animales tienen inteligencia o no? ¿Razonan o no? Porque uno ya decir que los delfines son muy inteligentes, que los perros son inteligentes, que ciertas mascotas son muy inteligentes. Yo hago una pregunta, ¿los animales razonan? Es lo mismo razonamiento que inteligencia. ¿Se requiere inteligencia para razonar o la razón es independiente de la inteligencia? Son conceptos, preguntas que yo hago. Ustedes consulten. Una de las desventajas que tiene, pues digamos, este momento que tenemos de virtualidad y que ustedes, pues muchos ni se conocen, es esta, que se pueden generar discusiones en las cafeterías, uno comparte con los compañeros ratos de ocio y habla, además de bobadas y de Facebook, puede hablar de estos temas, ¿cierto? Y enriquece uno el conocimiento. Pero son temas que ustedes deben ir trabajando. Es como, por ejemplo, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, sin entrar en discusiones políticas, ¿usted está de acuerdo con la eutanasia? ¿Está de acuerdo con el aborto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no puede dejar esa decisión para el 2 minutos antes de cuando le toque, sino que usted debe construir, estructurar un discurso, un concepto frente a eso, de acuerdo a lo que usted crea que es correcto, a las luces de las leyes, a las luces de la ética, a las luces de la moral, de todo. Y usted determina si yo haría un aborto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la eutanasia, no estoy de acuerdo con la eutanasia, etcétera. Pero tener estructurado una respuesta, porque es lo que estamos viendo en Colombia, por ejemplo, se vio mucho eso. Cuando empezaron esas discusiones, cogieron con los calzones abajo a todo el mundo, porque no había un discurso alrededor, a favor o en contra, sino que simplemente no, porque eso es pecado, sí, porque eso es un derecho, y esa no es la justificación. Debe haber una estructuración a nivel de lo que es uno como persona, un discurso alrededor de eso, ético, porque ustedes tienen que ser muy éticos. Entonces, eso lo va construyendo uno en la medida en que uno lee, en que uno discute, en que uno intercambia opiniones. No lo hace de la noche a la mañana. Lo que yo soy a la edad que tengo, no lo que yo, mi concepción filosófica del mundo, mi concepción ética, mi concepción moral, no es producto de lo que amanecí pensando hoy, porque anoche hablé con mi esposa o con un amigo. Es lo que uno ha construido en todos los años de existencia. Eso es la ética, tiene que ver con eso. Entonces, esas son preguntas que yo hago porque son respuestas que ustedes no van a encontrar en un libro exclusivamente hablando. O sea,
voy a abrir un libro que me diga, ¿existe la inteligencia o no existe la inteligencia? Los animales, no hay muchas cosas que usted las va a construir. ¿Es normal el aborto? ¿Es legal? ¿No es legal? Eso lo encuentra en un código penal, pero su concepción frente al aborto la forma usted. Sí, una cosa son las leyes y otra es lo que usted interpreta con las leyes. Entonces son discusiones que es muy bueno que se vayan dando. Entonces, vuelvo y repito, un animalito razona, un perrito razona. Entonces, cuando yo a un perrito le pego una patada porque me mordió el perrito, piensa este calvo hijo de madre. Y los animales piensan, tienen inteligencia. Entonces, muchos van a decir, tienen inteligencia, pero no piensan. Otros, pues no sabemos si piensan o no. Otros no razonan, pero tienen inteligencia. Cosas de esas. Vayan discutiendo esas cosas. Pero eso pues no es una discusión que podamos generar acá. No porque no podamos, sino que no nos da tiempo. La memoria, ¿dónde está la memoria? ¿Cómo uno en un discomputador coge y sabe que en un disco duro por allá está la memoria en un circuito, en un espacio temporal y físico, está en un equipo de computador, está lo que llamamos el board, la memoria del computador, pero en nosotros, ¿dónde radica? En el hipocampo. Pues dicen que allá, ¿cómo se forma la memoria? Hay teorías, que son las neuronas espejo. ¿Cómo aprendemos viendo? ¿Por qué aprendemos viendo? Porque un niño aprende viendo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona ese proceso de aprendizaje? Son cosas que ustedes van a aprender durante la carrera, pero que también tienen que leer. La corteza cerebral está formado por unas capas. Esas capas se llama capa molecular y en esa capa molecular está formada básicamente por terminaciones nerviosas que se originan en otras zonas del encéfalo y esos axones llegan allá. Cuando se hace un extendido en esta capa molecular encontramos unas neuronas que normalmente las denominan neuronas horizontales. Luego viene una capa granulosa o granular externa, que es una capa, digamos, más profunda, y en esa capa granulosa externa, digamos, también se ven células granulosas, que también las llaman en algunos libros, por ejemplo, en Génesis le dicen células estrelladas, y también se ven muchas células de la neuroglía, astrocitos, oligodendrocitos. Luego viene la capa piramidal, que esa sí es muy fácil identificarla porque tiene unas neuronas grandes que contienen o que se llaman neuronas piramidales, que son progresivamente más grandes a medida que se internan. Luego viene una capa donde vuelve a haber células granulosas, que se llama célula granulosa. Esto aquí hay un error, es capa granulosa interna. Capa granulosa interna, pongámosle aquí. Luego viene la capa piramidal interna, que tendrán de nuevo células piramidales, y luego viene una capa última más profunda que se llama la capa de células multiformes, que tiene unas células que en algunos que son células gliales y unas neuronas, o una capa que en algunos libros la llaman también con el nombre de células de Martinotti. Entonces, eso es como casi ningún libro, muchacha. Vea, yo tengo, sin mentirles, más de 30 libros de histología que uno ha recopilado pues durante tantos años que ha dado, y que yo siempre me preocupo por comprar los libros nuevos que van saliendo, pues porque es la manera de uno estar, digamos, en la jugada. Y yo solamente he visto 2 libros, o 3 a lo sumo, que tengan imágenes de la corteza cerebral. No sé por qué, es que es muy difícil. Esta foto la tomé yo de una placa de la universidad. Entonces, aquí hay un pequeño error, pues, que es este. Y aquí vemos otra foto de que esta es una foto que yo tengo en el atlas que hice sobre la corteza, y se ve pues la fisura interhemisférica, la pía madre, y se ven algunas capas que aquí está con el nombre. Está la pía madre, se va la capa piramidal, la capa granular, la capa molecular. Yo pues honestamente no los voy a corchar en el parcial diciéndome qué diferencia hay entre la capa molecular,
entre la capa piramidal externa y la capa piramidal interna, entre la capa de célula multiforme y la capa molecular. No, no. Del cerebro yo no les voy a hacer preguntas sobre eso, pero lean las capas, no necesitan aprendérselas pues porque yo no le veo un significado importante, pero donde sí vamos a ver que es importante mirar las capas porque se ven muy aquí es muy difícil que yo le diga a cualquiera de ustedes qué capa es esta, porque se ven igualitas. Uno por la experiencia la saca, pero es muy difícil. Y en el cerebelo sí vamos a ver las capas, porque eso sí hay mucha información gráfica. Aquí vemos una neurona, también es una foto del laboratorio, una neurona que yo le digo caballito de mar, miren qué axón tan bonito, y se ve el cuerpo y una dendrita gruesa. Aquí se ve otra neurona, que a esta la denomina el santo cachón. Entonces es una neurona con una dendrita que se ramifica y se ven células de la glía, que se ven oligodendrocitos. Aquí de nuevo se ve una corteza cerebral con sustancia gris y parte de sustancia blanca. Estas son neuronas, esas grandes que se ven moradas, son neuronas piramidales casi todas. Aquí vemos de nuevo una neurona piramidal. Mañana vemos algunas estructuras más a fondo. Neurona estrellada, estas son neuronas, estas son células gliales, las chiquitas, las oscuritas. De nuevo una neurona estrellada con cuerpos de Nils. Y vamos a mirar el cerebelo. El cerebelo es un órgano que hasta hace poco decían que solo servía para el equilibrio y la postura, pero ya cada vez al cerebro lo involucran más en complejos procesos cognitivos. El cerebelo, digamos, que nos permite oscilar entre movimientos por debajo del nivel de conciencia, o sea, movimientos extremadamente sutiles, movimientos extremadamente delicados, movimientos extremadamente suaves, imperceptibles, movimientos de la postura, obviamente, porque el cerebro conecta con áreas, por ejemplo, sensores que están en el oído, el utrículo, el sáculo, la mácula del utrículo, la mácula del sáculo, que son receptores sobre la gravedad y la aceleración. Entonces el cerebelo, pues obviamente se relaciona no solo con la coordinación de los movimientos, con la postura, sino también con algunos procesos de memoria, de aprendizaje. El cerebelo tiene también sustancia gris y sustancia blanca. Entonces el cerebelo tiene, digamos, la corteza cerebelosa tiene capas que las vamos a mirar enseguida, que son la capa molecular o externa, la capa ganglionar y la capa granular. Entonces sobre eso sí hay, todas estas son algunas fotos de, esta sí es del libro, pues aquí se ve la corteza cerebral, a ver, yo voy rayando para que la vayan viendo bien. Entonces aquí vemos la capa, esta es la capa molecular, esta es la capa granular y esta capa se llama capa de Purkinje. Aquí lo mismo, aquí vemos esta capa se llama capa molecular, esta la capa granular y esta intermedia se llama capa de células de Purkinje o capa ganglionar. Aquí vamos viendo aquí de nuevo vemos más corteza cerebral donde se ven de nuevo las capas. Entonces se ve la capa molecular, la capa granular, ganglionar y la capa granular. Y como esto el cerebro es, pues es una estructura tridimensional, por eso ustedes ven varias capas. Aquí de nuevo una foto, esta también es del libro, pero aquí vamos a mirar fotos de la universidad, de placas de la universidad, que son, entre otras cosas, mucho más bonitas. Entonces, estas fotos fueron tomadas también en el laboratorio y observamos, aquí observamos, ay hombre, ¿esto qué le pasa? La capa molecular, esta es la capa ganglionar y esta es la capa granular.
molecular ganglionar. Aquí se ve con más aumento. De nuevo, dos fotos unidas donde se observa la corteza cerebelosa. Entonces, estas también son fotos del laboratorio donde miramos acá la capa molecular y aquí la capa granular. Y esta es la capa de células de Purkinje. Estas células se llaman neuronas de Purkinje, estas que estoy encerrando también les dicen células en forma de cesta. Neuronas en forma de cesta, son neuronas de Purkinje, neuronas ganglionares exclusivas del cerebelo. Esta es la capa granular y esta es la capa molecular. Entonces es muy fácil de identificar. Eso sí se las voy a decir que se las aprendan y las identifiquen. Ahora, cuando usted mira al microscopio, estas placas no las vi así. Esto fue tomado con un zoom aumentado. No es que en el microscopio usted las vea así, sino que a través del lente de un celular metido dentro del aparatico de un zoom, entonces le hicimos aumento. Esto es inclusive, no es en 100x, es en 40x con aumento. Entonces no es, en el microscopio se ven más pequeñas. Aquí vemos células de Purkinje, la capa granular a la izquierda y a la derecha la capa molecular. De nuevo, más capas, la misma, aquí arriba la molecular, en la mitad están neuronas moradas de Purkinje, la capa ganglionar y abajo la capa granular. Las capas las fotos que tenemos en el laboratorio, las placas de cerebelo son muy lindas, con unas coloraciones especiales que son para cerebro, la de Somogyi, de plata, etc. Aquí vemos, estas sí son de libro. Esta también es una foto de libro. Entonces son aquí de nuevo la capa molecular, la ganglionar o de Purkinje y la granular. Y aquí pues lo mismo, células de Purkinje, capa granular, sustancia blanca, capa granular. De nuevo, capas del cerebelo, la capa molecular. Estas oscuras son células de la glía y abajo capa granular, que se llaman neuronas granulares. Aquí más. Aquí de nuevo otra capa, por eso se llaman células en básquet, células de Purkinje. Aquí vemos unas neuronas, ya un esquema mostrando las neuronas clásicas de Purkinje, que aunque son neuronas multipolares, tienen una ramificación especial. Y aquí tenemos, como ya ustedes tienen estas imágenes, las tienen en su casa, en su computador, las pueden mirar despacio. Aquí se ve pues neuronas con núcleos grandes, los cuerpos de Nigri, que son estructuras específicas de las neuronas. Aquí vemos cerebelos. Hay algunas que les ven con unas coloraciones especiales que resaltan por defecto de la coloración o con coloraciones. Por ejemplo, yo honestamente no sé qué coloración usaron aquí porque no he podido saber. Porque del libro donde saqué esa cosa no dice. Aquí vemos de nuevo una fotografía mucho más de más resolución donde se ven las neuronas de Purkinje del cerebelo. El bulbo raquídeo es una estructura donde se encuentran y nacen los pares craneales. Yo me voy a saltear aquí un poquito y me voy a ir a hablar de la médula. La médula espinal tiene esta forma. Primero que todo vamos a hablar de los nervios. O no, hablemos de la primera médula espinal. La médula espinal tiene esta forma. Oiga, por allá cantó el gallo. ¿Cierto? Y adentro tiene en forma de mariposa
Entonces, esto viene a ser sustancia blanca. Listo. Esto viene a ser sustancia gris. Es al contrario del cerebro, donde la sustancia gris rodea la sustancia blanca. Aquí es al contrario. Inclusive la vemos más bonita así. Pintémosla más bonita. Así, en forma de mariposa. Entonces, estas se llaman astas. Entonces, aquí están las astas posteriores y las astas anteriores. Astas derechas y astas izquierdas. Esto se llama el surco central, la fisura central y el surco central. Esto se llama el canal central o canal central o ependimo. Por ahí circula líquido cefalorraquídeo y esto se llama la comisura gris. La comisura gris. Las meninges, ¿cómo estarán? Pues aquí estará la dura madre. Luego tendremos la aracnoides. Luego tendremos de nuevo la dura madre. Y aquí estará el hueso. Entonces todo esto será hueso. Y esto será el espacio epidural. Para que no pierdan la imagen de eso. Entonces miremos los dibujos. Entonces la médula espinal es un cordón que crece hasta los 4 años, puede medir 40 a 45 centímetros, tiene sustancia blanca y sustancia gris. De la médula espinal se generan de las vértebras, pues de todo lo que es la médula, se genera todo lo que son los nervios raquídeos. Entonces esta es la médula y se originan pares al lado y lado que emergen a través de los forámenes de las vértebras y son 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 5 oxígeos. Son en total 31 pares de nervios periféricos. Entonces la función más importante de la médula espinal es conducir impulsos de la periferia al centro, al sistema nervioso central y obviamente llevar imágenes, estímulos sensitivos y traer respuestas de tipo involuntario o voluntario de acuerdo al tipo de estímulo. Aquí vemos otra foto bien bonita. Miren, esta foto sí es para chicanear, que la tenemos nosotros en la universidad. Esto es una foto de la médula espinal. En ningún libro las vi uno así, tan bonitas. Esto sería sustancia blanca. Esto sería sustancia blanca. Esto sería la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Aquí habría espacio epidural. Entonces es muy bonita esta placa. Entonces esta es las meninges que rodean la médula espinal. Aquí se ve de nuevo la imagen. Entonces vemos médula espinal, miren, en forma de mariposa, estas son astas laterales, esta es una asta, esta es otra. Aquí vamos a ver sustancia blanca, vemos la pía madre, la aracnoides, la dura madre y el espacio epidural. Entonces está bien bonita la gráfica. Aquí de nuevo vemos neuronas motoras, aquí, neuronas motoras de una asta. Estas también son fotos que tomamos con gran aumento, así no las vemos en el microscopio. De pronto en el microscopio lo máximo que vemos, la imagen la vemos así. Pero si le ponemos aumento podemos ver estas neuronas y lo vemos más a fondo. Entonces la médula espinal, aquí vemos neuronas de un asta, esto es un asta con aumento y estas son neuronas motoras.
¿Cómo se empaquetan los nervios en el sistema nervioso? Recuerden cuando hablábamos de músculo, que decíamos que teníamos haces de fibras musculares. Aquí vamos a hablar haces de fibras nerviosas. Los haces de fibras nerviosas, cada uno va a estar rodeado de endoneuro. En el músculo era endomisio. Entonces lo rojito es endoneuro. Varios haces de fibras rodeadas por endoneuro se rodean de otra capa que se llama perineuro. Varios perineuros que forman fascículos, estos son todos fascículos que tienen adentro, pues lo que hay en el primer dibujo, fibras rodeadas de endoneuro. Entonces, esto se llama un fascículo. Y varios fascículos se rodean y se acompañan de vasos sanguíneos y forman el nervio completo. Y esto es un epineuro. Entonces, todo esto es el nervio completo. Miren que tiene la misma distribución de un músculo. Entonces, en el músculo sería endomisio, perimisio, fascículo y epimisio. Y aquí es epineuro, perineuro, endoneuro, para que no se vayan a confundir. Entonces, el revestimiento de los nervios, el epineuro es la capa más externa que cubre el nervio, luego viene el perineuro que envuelve el fascículo y el endoneuro que envuelve la fibra. Aquí vemos también fotos del laboratorio donde observamos lo siguiente. Esto es un fascículo. Entonces, ¿cómo se llamará esta capa? ¿Cómo se llama esta capa? Perineuro. Excelente. Perineuro. Aquí adentro vamos a ver fibras rodeadas de endoneuro. Mírenlas aquí, aquí se ven mucho más bonitas. Entonces, esto sería endoneuro. Esto sería endoneuro. Y aquí afuera sería el epineuro que hay. ¿Quién me habló? Yo, profe, le iba a preguntar del epineuro. Aquí afuera, miren, aquí se ven varios fascículos. Entonces, esto de afuera esto, que rodea a todos los fascículos. Esto, por ejemplo, esto rodea a todos los, miren que esto ya está por fuera de todos los fascículos. Sería el epineuro. Entonces, esto sería epineuro. Listo. Esta foto también es muy bonita. Esta es otra foto que tomamos. Estas son fotos ya aumentadas de tamaño. Esto es una foto del nervio ocular. Esta sí es del libro. No miento, esta también es de una placa del laboratorio. Esta también, aquí se ve entonces, miren, aquí se ve el endoneuro, fibras rodeadas de endoneuro. Aquí se ve el perineuro y aquí el epineuro. Entonces, es lo que ustedes deben saber desde el punto de vista histológico. Aquí de nuevo con más aumento.
se ve un fascículo con las fibras adentro rodeadas de lo azulito que se llama endoneuro, perineuro, y afuera que hará. Esto, por ejemplo, aquí se ve tejido adiposo. Esto de afuera es tejido adiposo. Y aquí ya hay varias gráficas, pues como del libro ya, epineuro, perineuro, endoneuro, para que ustedes las observen. Aquí hay otra, miren, aquí también muy explicadita. Fascículos, perineuro, endoneuro y epineuro, el de más afuera. Entonces es muy fácil de distinguir. El sistema periférico, lo decíamos que lo dividíamos en sistema nervioso somático, que es voluntario, en sistema nervioso autónomo, que es involuntario, y el sistema nervioso entérico. Normalmente el sistema nervioso autónomo proporciona impulsos motores lisos, impulsos motores voluntarios o involuntarios dependiendo del órgano. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Dentro del sistema nervioso simpático, digamos que las funciones son fuerza, lucha, huida, resistencia, pelea, mientras que el sistema nervioso autónomo parasimpático trata de volver el sistema a su nivel de organización inicial, donde, digamos, el sistema nervioso simpático dilata, gasta, acelera, incrementa, mientras que el sistema nervioso parasimpático es lo contrario, vuelve a su nivel normal, la respiración, la presión arterial, baja los niveles de frecuencia cardíaca, contrae la pupila, incrementa las sanciones y la función visceral. Entonces aquí cabe lo que conocemos con el nombre de slot. Salivar, lagrimear, orinar, deglutir y defecar son acciones parasimpáticas. Hay un temita que yo no les voy a trabajar, que siempre lo dejo para que ustedes lo lean, que tiene que ver, y mañana vamos a hablar 2 o 3 cositas pues que nos quedan faltando y a mirar todas estas gráficas. Las vemos mañana. Entonces, ¿qué son lo que tiene que ver con la regeneración nerviosa? La regeneración nerviosa, o sea, las células nerviosas, al contrario de las neurogliales, no proliferan, no se están dividiendo constantemente, pero se pueden regenerar. Entonces, una neurona puede leccionar su axón, una neurona puede cortar su axón y regenerarlo. Entonces, eso es lo que ustedes necesitan. Normalmente, en la regeneración, digamos, ¿cómo les explicará? Todo el fenómeno de, a ver, yo veo aquí, pongamos aquí, todo el fenómeno de regeneración lo denominan en los libros reacción axónica. Esa reacción axónica, digamos, comprende todos esos fenómenos estructurales y metabólicos que regeneran el nervio. Entonces, esa reacción axónica comprende, a ver, pongamos un axón acá. Entonces, mochemos el axón. Entonces, esto es un axón que quedó mocho, se cortó. Entonces va a aparecer 3 tipos de reacciones, que se llama reacción local, reacción anterógrada y reacción retrógrada. Entonces, la regeneración del axón comprende la reacción local, la reacción anterógrada
y la reacción retrógrada, como a nivel de introducción. En la reacción local implica la reparación y la eliminación de los restos de las células neurogliales. La reacción anterógrada, digamos, implica la degeneración del axón, digamos, lesionado. Y la regeneración retrógrada implica que digamos, esta es la neurona. Entonces, esta se llama parte proximal y esta se llama parte distal, que eso se me olvidó decírselos. Entonces, en la reacción y regeneración retrógrada, la porción proximal, o sea, esta, va, digamos, va a tener como aparición de un nuevo brote, de un nuevo axón. Entonces, ustedes tienen que estudiarme en todo eso de cuenta de ustedes. Y me van a leer dos términos que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Y otro término que se llama la degeneración transneuronal. Transneuronal. Entonces, ¿qué es plasticidad neuronal, degeneración transneuronal? ¿Y qué son estas reacciones? ¿Cómo se da la regeneración del axón? ¿Por qué? Porque pues, no todo lo hacemos en casa. Entonces necesito que lean eso. Y capullos, mañana vamos a hablar y a ver imágenes del sistema nervioso y ya el resto de temas capullos los vamos a trabajar, como dijimos la vez pasada, a nivel de discusión. Yo mañana les hago un esbozo grande de cómo deben afrontar el tema de sangre y los temas que vienen. Les voy a hacer un esquema de lo que viene, de los temas que vamos a tratar y en dónde los van a encontrar, porque eso no lo van a encontrar en el libro de Gardner, sino que lo van a tener que buscar en un libro de patología, los temas que vienen, salvo el de sangre, que sí lo encuentran en el libro de histología. Pero el tema que sigue, y les voy a pasar también unos documentos para que vayan preparando los temas de discusión. Entonces, por hoy dejamos acá y nos vemos mañana, capullos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Hasta mañana. Entonces nos hablamos mañana, capullitos. Que descansen, que